Bienvenidos de vuelta a mi canal, donde siempre les traigo el cafecito Mood ese caliente y jugoso del mundo del espectáculo. Espero que es tu copyright en listos para un bombazo de información superíndice 3N porque hoy vamos a destapar algunos secretos explosivos. Como leyeron en el título, vamos a hablar de Anderu Rafael y Kerem Bürsin. ¿Estud preparados para saber qué copyright revelaciones nos tiene Ande sobre su ex? Porque yo Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, no se olviden de suscribirse al canal. Ese botoncito rojo de ayuda abajo. Denle clic y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Imagúnense perderse este chismecito, será imperdonable. Que ya saben, suscríbanse que aquí siempre encontrar la mejor información superíndice 3N y los rumores jugosos. Ahora vamos a lo que nos compete. Anderu Rafael y Kerem Bürsin, una pareja que nos hizo suspirar a todos durante su relación superíndice 3N. ¿Se acuerdan de esos momentos mágicos en Senú con diéresis al cap? La química era innegable y traspasó superíndice 3 la pantalla. Pensamos que habíamos encontrado a la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen. Después copyright ese de un tiempo de relación superíndice 3N, la noticia de su ruptura nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. El shock fue masivo. Copyright agua pasado. ¿Du superíndice 3 de qué du superíndice 3 el amor? Empezaron a surgir rumores de todo tipo, infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones laborales. La verdad es que nadie sabe con certeza copyright ha detonado el fin de esta historia de amor. Y si me permiten la opinión superíndice 3N dos corazones rotos. Los fans se sintieron como si la magia de la serie se hubiera desvanecido con el final de su romance. Pareciera que la vida real no siempre tiene el final feliz que esperamos de las telenovelas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En los últimos días, Anderu Rafael ha estado un poco abierta a hablar sobre su pasado con Kerem Bürsin. Obviamente no esperen una confesión superíndice 3N detallada y escandalosa. Ande es una persona muy discreta y siempre ha manejado su vida personal con mucha cautela. Pero a trabu copyright ese de pequeño más menos as entrevistas y comentarios sutiles, nos ha dejado entrever algunas cositas que nos permiten armar un poco el rompecabezas. Y es que como buenas chismosas, nosotras sabemos leer entre luneas y desentrau más menos los mensajes ocultos. Somos expertas en eso. Por ejemplo, en una reciente entrevista, le preguntaron sobre CEU superíndice 3 mo manejaba la presión superíndice 3 en medio tica y las expectativas del público, especialmente durante su relación superíndice 3N con Kerem. Y aquí es donde soltó superíndice 3 una pequeña más menos a bomba. Ande respondió superíndice 3 que si bien agradece el cariño más menos hoy el apoyo de sus fans, la constante vigilancia y los juicios externos fueron muy difíciles de sobrellevar. Dijo algo como, es complicado cuando tu vida personal se convierte en un espectáculo. La gente opina, juzga, y a veces se olvida de que somos personas reales con sentimientos reales. Uy. Parece que esa vida de cuento de hadas tenúa sus bemoles. Y no es para menos imagúnense tener a todo el mundo opinando sobre su relación superíndice 3N, desde el color de sus calcetines hasta la forma en que se miraban. Es una locura. ¡Pum! ¿Escucharon eso? Presión superíndice 3N medio tica. Expectativas del público. Juicios externos. Parece que esa fue una de las principales razones por las que su relación superíndice 3N con Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Imagúnense tener que lidiar con eso constantemente debe ser agotador. Cada movimiento que Aquan era analizado al milímetro, cada palabra que Dequan era interpretada de 1000 maneras diferentes. No debe ser fácil mantener una relación superíndice 3N sana y equilibrada en esas condiciones. Y ahora pongámonos en los zapatos de ellos. Un simple paseo por la calle se convirtió en un evento medio tico, una cena romántica era fotografiada y analizada hasta el cansancio. Ni siquiera podían ir a comprar pan sin que los paparazzi los persiguieran. La privacidad, un bien tan preciado, se había esfumado por completo. Pero eso no es todo.
En otra entrevista, Ande habló superíndice 3 sobre la importancia de la individualidad dentro de una relación superíndice 3N. Dijo que cada persona necesita su propio espacio, sus propios intereses y su propia identidad. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde creo que podemos conectar los puntos. Parece que Ande sentó que en cierto punto su individualidad se estaba perdiendo en la relación superíndice 3N con Kerem. Que la imagen de Ande y Kerem estaba eclipsando a Ande como persona. Ajá. Aquí hay gato encerrado. Y es que seamos sinceras, a veces en las relaciones, sobre todo en las que estuvieron bajo el ojo público, es fácil perderse en la identidad de la pareja. Uno se convierte en la novia de o el novio de y se olvida de cultivar su propio ser. No estoy diciendo que Kerem sea culpable de esto, ojo. Simplemente estoy interpretando lo que Ande ha dejado entrever en sus declaraciones. Quizás ambos sin darse cuenta se dejaron llevar por la ola mediática y las expectativas del público, y se olvidaron de nutrir sus propias individualidades. Y eso a la larga puede ser fatal para cualquier relación superíndice 3N. Es como una plantita que no se riega, eventualmente se seca y muere. En este caso, la plantita de su amor se marchitó superíndice 3 por falta de atención superíndice 3N a sus propias necesidades individuales. Además de esto hay otro detalle que no podemos ignorar. Ande mencionó superíndice 3 de manera muy sutil, la dificultad de conciliar las agendas laborales con una relación superíndice 3N. Ambos son actores muy exitosos, con proyectos constantes y viajes por todo el mundo. Mantener una relación superíndice 3N a distancia no es fácil, y requiere mucho esfuerzo y compromiso por ambas partes. Quizás en cierto punto, las agendas se volvieron incompatibles y la distancia hizo mella en la relación superíndice 3N. Uf. Los horarios de los famosos son una locura. Rodajes interminables, viajes promocionales, eventos. ¿CU superíndice 3 mo hacen para encontrar tiempo para el amor? Parece que la distancia, en este caso, no hizo crecer el cariu más menos sino que lo fue erosionando poco a poco. Obviamente todo esto son especulaciones basadas en las declaraciones de Ande. No sabemos con certeza QU copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos, y probablemente nunca lo sabremos. Pero al menos podemos tener una idea clara de los factores que pudieron haber contribuido a su ruptura. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y nuestra intuición superíndice 3N femenina. Somos detectives del corazón superíndice 3N. Y ahora, antes de que sigamos profundizando en este chismecito, quiero recordarles que no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿QU copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la presión superíndice 3N mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? ¿Será que apareció superíndice 3 alguien en escena? Du copyright gemme sus teorías en los comentarios, que me encanta leerlos. Y no se corten, acu, todas somos amigas y podemos chismear a gusto. Volviendo al tema, también copyright, he notado que Ande ha estado hablando mucho sobre la importancia del crecimiento personal y la autoaceptación superíndice 3N. Ha dicho que después copyright ese de la ruptura, se ha enfocado en trabajar en su misma, en conocerse mejor, y en perseguir sus propios más menos y metas. Esto me parece súper importante porque demuestra que Ande no se ha dejado vencer por la tristeza y el desamor. Al contrario, ha utilizado esta experiencia como una oportunidad para crecer y fortalecerse. Bravo por ella. Demostrando que es una mujer resiliente y empoderada. Y aquí es donde creo que podemos ver la verdadera madurez de Ande. En lugar de culpar a Kerem o de quedarse estancada en el pasado, ha preferido enfocarse en su propio bienestar y en su propio futuro. Ha demostrado que es una mujer fuerte, independiente y capaz de superar cualquier obstáculo. Una verdadera leona. Y es que al final del día, lo más importante es amarse a una misma y buscar la propia felicidad. Además de ese, también copyright quiero destacar que Ande nunca ha hablado mal de Kerem. A pesar de la ruptura, siempre se ha referido a con diéresis copyright L con respeto y admiración superíndice 3N. Esto demuestra que a pesar de todo guardan un buen recuerdo de su relación superíndice 3N, y que no hay rencores ni resentimientos entre ellos. Eso habla muy bien de ambos. Demostrando que son personas maduras y que saben separar las cosas.
En resumen, las revelaciones de Ande Eru párrafo el sobre Kerem Bürsin no son explosivas en el sentido de que haya soltado un chisme escandaloso. Muy bien, son una serie de comentarios sutiles y reflexiones personales que nos permiten entender un poco mejor los desafíos que enfrentaron como pareja y las razones por las que su relación superíndice 3 en llegó superíndice 3 a su fin. La presión superíndice 3 en medio urtica, las expectativas del público, la dificultad de mantener la individualidad dentro de una relación superíndice 3N, y las agendas laborales incompatibles, parecen haber sido los principales factores que contribuyeron a su ruptura. Y es que, como dice el dicho, del amor al odio hay un solo paso. Aunque en este caso parece que no hubo odio, sino bien un desgaste gradual. Y bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este cafecito caliente y jugoso. Recuerden que toda esta información superíndice 3N son especulaciones basadas en las declaraciones de Ande, y que la verdad completa solo la saben ellos dos. Pero como dirá a mi abuela, cuando el río suena, agua lleva. Así que seguramente hay algo de verdad en todo lo que hemos analizado. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañe más menos en esta aventura chismosa. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Y recuerden, no se tomen todo esto demasiado en serio, al final del día es solo chisme. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 este año Ulises? ¿Creen que Ande y Kerem volveru, N al buen dúa? ¿O serú, que ya cerraron ese capítulo para siempre? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Y si tienen algún otro chisme que quieran compartir, adelante. Somos todas oudos. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos para que se enteren de este chismecito, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre encontrarán en la mejor información superíndice 3N y los rumores ese jugosos del mundo del espectáculo. Y si quieren ese contenido como este, no duden en pedírmelo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos. Les mando un beso enorme y recuerden mantenerse siempre informados y chismosos. Ciao. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de los últimos chismes y novedades del mundo del espectáculo. Los quiero. Mua.